Mateo 27, 40. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y este es el ápice donde yo quería hacer hincapié. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Amén. Es su palabra. Si eres hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Meditaba. El propósito principal del diablo, en su plenitud, no es que vengas a la iglesia, no es quitarte de la iglesia. Porque puedes venir a la iglesia y estar condenado, ¿verdad? Pero entendemos que aquellos que aman al Señor vienen a la iglesia, ¿verdad? El propósito del diablo tampoco es, en su totalidad, quitarte de que leas la Biblia. Porque hay muchos catedráticos que arderán en el infierno. Amén. De hecho, si se dan cuenta, los pasajes que hemos leído, quien habla es el ladrón de la izquierda que está crucificado con el maestro. Bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. Y si examinan lo que le dice antes, está citando las palabras que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 2, cuando estuvo en la purificación del templo, diciendo de que, de cierto os digo, de que si derribáis este templo en 3 días, lo reedificaré, ¿verdad? De alguna manera no se estaba refiriendo al templo físico, sino se estaba refiriendo a su cuerpo, ¿verdad? Una posible persona que estuvo allí, seguramente estuvo crucificado, no lo sabemos, hermanos míos, pero sí que entendemos de que conocía lo que dijo el Señor Jesús en el capítulo 2 de Juan, ¿verdad? El propósito principal del diablo tampoco es que seas un buen salmista, ni siquiera un buen expositor de la palabra. El propósito principal del diablo tampoco es que te bautices. No quiere arrancártelo. No es su, mejor dicho, no es su propósito principal. Ni siquiera que tengas amistades bíblicas. No. Ese no es su gran propósito del diablo, que el Señor lo reprenda. Escuchen bien. El propósito principal del diablo para tu vida es que te bajes de la cruz. ¿No hay otro propósito del diablo para tu vida que cuando venga la tribulación te bajes de la cruz? No tiene otro propósito. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Baja de la cruz. Seguir a Cristo no es de risa. No es un club social, aquí que nos reunimos cada domingo para reírnos. El camino para llegar a Cristo no es divertido. El camino hacia Jesús es cruz. ¿Lo cree? Amén. Aleluya. Y la cruz no es divertida. ¿O acaso creen que la cruz es divertida? La cruz es algo radical. El Evangelio es radical. El Evangelio es cruz. Se dice que la cruz es la mayor tribulación que daban los romanos al hombre. Tribulación. Recordaba un verso en 2 Corintios capítulo 4, verso 16, dice: por tanto no desmayemos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Recordaba ese verso esta semana, meditaba, Señor. Y cuántos angustiados, cuánta dificultad, cuánta tribulación sufrimos, ¿verdad? Que a veces parece que nos desgastamos, que a veces parecemos
que somos como la cera que se va consumiendo con el fuego, ¿verdad? ¿Cuántos están sintiendo? Yo me encontraba de esta manera. ¿Cuántos sienten que llevan mucho tiempo con problemas, con dificultades, con tribulaciones, ¿verdad? Y hay tantos ejemplos insostenibles, ¿verdad? Que quiero darles algunos relatos, hermanos míos, que ayer meditaba para la prédica y veía. En 1944, un hombre llamado Gunder, este hombre era un pastor evangélico luterano de Rumanía. ¿Saben qué? Fíjense qué tribulación, 14 años preso, solamente por anunciar el evangelio. 14 años. Cuenta la historia, de hecho hay una película preciosa en YouTube, la pueden ver. Dice que tras un discurso del socialismo él se levantó diciendo de que lo político no podía gobernar la iglesia, y él hablaba sobre la cruz, ¿verdad? Pues acto seguido fue sacado de su casa a las 4 de la mañana, delante de su esposa, de sus hijos, fue llevado, se lo llevaron a la cárcel. Allí decía que los primeros días, para que confesara su fe, le ponían frente a la pared. Decía que era algo, puede ser algo que podamos pensar de niños, pero dice que era algo horrendo porque tenía que estar frente a la pared con los brazos extendidos, y no 5 minutos, 10 minutos, sino que se pasaba 8 y 9 horas con los brazos en alto. Ya saben el desgaste del cuerpo que tendría que tener, ¿verdad? Cuando le dejaban en la mazmorra, hermanos míos, esa mazmorra no era una mazmorra cualquiera, sino que era una mazmorra llena de chinches a propósito, para que tampoco hubiese descanso en él. Dice que constantemente fue torturado, constantemente fue flagelado, constantemente fue golpeado, así durante 14 años. Una de las torturas era apalearle directamente los pies. 14 años, hermanos míos, sufriendo un dolor intenso, una tribulación increíble por causa de la fe. Amén. Les traigo a esta niña, hermanos míos, de unos 11 años, que por causa de decir que su Salvador era Jesús, fue rociada su cara con ácido. ¡Aleluya! Allí en la India el Evangelio está muy, muy complicado. Aquí, hermanos míos, no lo pueden ustedes leer, pero no sé por qué se ve rosa hoy el este. Dice, hermanos míos, creo que es El Mundo, el país, dice que los talibanes matan a balazos a 10 misioneros cristianos. 10 misioneros cristianos, hermanos míos, fueron víctimas, hermanos míos, de personas que no dejaban profesar la fe cristiana. En el 2015, hermanos míos, fueron decapitados 21 personas creyentes, allí en Afganistán, hermanos míos. Y ahora sigue creciendo los problemas, y podía hablarles de torturas y de tribulaciones, hermanos míos. Y el Señor me hablaba en medio de esta semana que hemos tenido tribulación, dolor, conflicto, ¿verdad? Y venía un verso de la palabra del Señor a mi vida. Y era este verso: ¿por qué esta leve tribulación? ¿Por qué esta leve tribulación? Y yo meditaba y yo decía: Señor, ¿cómo que esta leve tribulación? Vamos a ver, el dolor que yo siento no es una leve tribulación. La dificultad que yo tengo no es una leve tribulación. Que le corten la cabeza a personas que tienen familia no es una leve tribulación. Que a una niña pequeña con 11 años le llenen su rostro con ácido para quemar su rostro no es una leve tribulación. Que un niño, hermanos míos, con 14 años, también en la India, fue rociado con ácido y fue implicado el 70% de su cuerpo afectado, hermanos míos, al mes siguiente murió por causa de ello, por profesar su fe. No es una leve tribulación. Señor, me derrito como la cera. Es doloroso, no es leve. ¿Cuántos se han sentido así? Aleluya. Y de verdad, como que el Señor me contestaba a mi vida por medio de esta palabra. Es una gran tribulación cuando vemos el problema. Grande, fuerte, doloroso, complicado, ¿verdad? Pero es leve la tribulación cuando veo la cruz.
¿Otra vez? ¿Estáis aquí o estoy yo solo? Es grande el problema cuando veo el problema, ¿verdad? Es grande la tribulación cuando veo el problema. Pero cuando veo la cruz, es leve. Amén. Aleluya. Cuando ves todo el pecado que hay en ti, te das cuenta que es poco el sufrimiento que estás teniendo, es una leve tribulación. Aleluya. Nuestra tribulación es leve, hermanos míos, cuando nos comparamos con otras personas que están sufriendo por causa del Evangelio. Nuestra tribulación es leve, hermanos míos, cuando miramos lo que realmente merecíamos. Nuestra tribulación es leve, hermanos míos, cuando comparamos, hermanos míos, lo que sufrió nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Nuestra tribulación es leve, hermanos míos, por cuántas bendiciones también recibimos. ¿Verdad? Nuestra tribulación es leve cuando vemos la gloria del Señor. ¿Por qué esta leve tribulación? Esta leve tribulación, y dice, esta leve tribulación momentánea, porque todas las aflicciones que sean en la carne son momentáneas, son temporales, no son eternas. Por eso cuando comparamos el sufrimiento, la estrechez, el dolor en la carne y lo comparamos con la eternidad de Dios, es leve. Amén. Aleluya. Es leve. Primer punto, hermanos míos, es leve porque por causa de nuestro pecado, nuestra aflicción es leve, de verdad. Y si esto no lo tiene presente, usted puede vivir, como decíamos al principio del culto, ¿verdad? Hará lo que bien le parezca. Y segundo punto, es leve porque tiene fecha de caducidad. Aleluya. Aleluya. Usted si no tiene esto en mente, si no tiene en mente de que debería de ser mayor el castigo por causa de su pecado, usted en cualquier momento se bajará de la cruz. Por causa de los problemas, por causa de la tribulación, llegará un momento donde se baje de la cruz. Y aquí no estamos hablando, hermanos míos, de personas de que sufren por sus consecuencias, no. Estamos hablando de personas de que sufren aún estando crucificados. ¿Les ha pasado? No estamos hablando de personas que por coger un cuchillo se han querido apuñalar y le ha salido sangre, no. Estamos hablando de aquellas personas que están crucificadas, hermanos míos, que están teniendo tribulación aún estando crucificados. Y ustedes me están entendiendo la hipérbole, ¿verdad? Fíjense, Jesús estaba dolorido y la invitación fue, bájate de la cruz. O sea, la invitación de este personaje, de este ladrón era, bájate de la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Dice Mateo capítulo 5, bienaventurados los que sufren, pero los que sufren por su palabra. ¿Está usted sufriendo por su palabra? ¿Le duele el Evangelio? Amén. Aleluya. Ahora, llegados a este punto, hermanos míos, ¿es necesario sufrir? ¿Es necesario? Entiendo que el Señor no se complace en el dolor de sus hijos. ¿Acaso un padre de familia se puede condoler de alguna herida que le causen a su hijo? No lo creo, hermanos míos. Y aunque no se complace el Señor por medio de las heridas, de la tribulación, hermanos míos, sí que ahora, aunque no sea necesario, hermanos míos, sí que vemos que el sufrimiento, la tribulación en nuestras vidas hace algo. Aquellos que están crucificados. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. ¡Aleluya! El sufrimiento para el que está crucificado produce. El sufrimiento, la aflicción, hermanos míos, para el que está crucificado, produce. El dolor para el que está crucificado, produce, hermanos míos. El enemigo, siempre que tengas aflicción, siempre querrá que bajes de la cruz y dejes de tener dolor. Siempre, siempre, abandónalo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. No es normal lo que te está pasando.
Lo que te ofrece el enemigo es un rechazo a querer morir, a tu yo. Bájate de la cruz. Aleluya. Siempre querrá apartarte de la cruz. Fíjense, repito otra vez el texto. Si eres el Mesías, bájate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Aleluya. El propósito del enemigo principal para el creyente es que bajes de la cruz. ¿Cuántas veces veo que los enfados terminan en abandonar la cruz? ¿Cuántas veces, hermanos míos, cuando no nos salen las cosas bien, terminamos con lo primero que nos viene, dejar de seguir al Señor? Veo constantemente matrimonios matándose y que lo primero que hacen, en vez de ir a la cruz, que es su salvación, es querer bajarse de ella. Aleluya. Pero el que está crucificado en la cruz produce otra cosa. Aleluya. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, fíjense lo que produce en quién, en los crucificados, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Un cristiano cuando da su fruto, hermanos míos, no es cuando todo le va bien, Edwin, sino cuando tiene tribulación. Aleluya. Por eso el Señor dice en Juan, dice, en verdad, amén, amén, os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. O sea, para dar fruto hay que morir. Aleluya. Esto es lo que produce el dolor. Fruto. ¿Por qué estoy con tribulación? Bueno, si estás crucificado, darás fruto. Produce fruto. Aleluya. ¿Y quieres saber si estás en la cruz o no? ¿Qué produces en medio de la tribulación? ¿Abandonarla o morir en ella? Aleluya. La tribulación, hermanos míos, hace que haya dos posiciones. Una, que mueras en la cruz, y otra, que te bajes de la cruz y te defiendas por ti solo. No se puede tener fruto si no hay cruz. Si te bajas de la cruz, no hay fruto. Aleluya. No hay salvación si no hay cruz. Habría dicho un fuerte amén. No hay evangelio sin cruz. No hay culto sin cruz. No hay alabanza sin cruz. Aleluya. Veo constantemente, hermanos míos, no aquí, fuera de la iglesia, lo veo, de verdad, un amor por los púlpitos, un amor por las alabanzas, un amor por las visitas, un amor por las fiestas paganas, pero muy poquito amor por la cruz. Aleluya. Qué fácil es aprenderse una alabanza, ¿verdad? Pero qué difícil es caminar en cruz. Qué rápido abandonamos la cruz cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. Porque estar crucificado lo cambia todo. Aleluya. Sé que este mundo, hay personas que no vienen a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque ven en el mundo en la iglesia. ¿Me explico? Ven que no hay diferencia. Pero, hermanos míos, ¿cuánta pegada tiene una persona que está crucificada? Qué diferente es, ¿verdad? Cómo la gente le admira, cómo la gente le ve, cómo la gente le compara, ¿verdad? ¿Estás crucificado? ¿O cuando viene el problema te bajas de la cruz? Escuchen bien, iglesia del Señor. ¿Usted quiere que esta iglesia crezca? ¿Usted quiere que sus familiares sean conversos? Si no mostramos la cruz, no hay evangelio. Si no hay cruz, no hay fruto. Aleluya. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz.
el mundo siempre invitará a que te bajes de la cruz. Cuando usted se baja de la cruz, también predica, no se queda callado, pero predica en contra de la cruz y del que está crucificado. Aleluya. Fíjense, hay un hombre, recuerdo, el pastor Martín, una predicación sobre todo esto brutal. Hay un hombre que se llama Simón de Cirene, hermanos míos. Este hombre en el capítulo 27, en el versículo 32, es obligado a llevar la cruz, hermanos míos, hasta el Gólgota. Es obligado a llevar la cruz. Pero este hombre cogió la cruz, pero ¿saben qué? Pero no murió en ella. Hay personas que cogen la cruz, pero no mueren en ella. Solamente la cogen de vez en cuando. Vienen al culto, levantan sus manos, cogen la cruz un poquito, a veces perdonan, pero a veces les sale la carne. Cogen la cruz obligada, pero hermanos míos, no mueren en ella. Aleluya. Creen que han hecho lo suficiente, que ya no me pidas más, ya he cogido la cruz como Simón de Cirene, hermanos míos. Vengo al culto, canto alguna alabanza, aprendo algún texto, pero más de ahí no me pidas. Pero cuando llega el momento de morir, la abandonas. Escuchen bien, Simón de Cirene cogió la cruz, pero no recibió ningún azote de ella. Si usted no recibe azotes, si usted no tiene tribulación, si usted no tiene dificultad, solamente ha cogido la cruz, pero no está crucificado. Aleluya. Porque la cruz produce heridas. Un crucificado tiene heridas. Aleluya. Tanto físicas como psíquicas. No esperes estar crucificado y recibir aplausos de la gente. El crucificado, Edwin, solamente tiene reproches. Solamente tiene quejas. Solamente, hermanos míos, tiene dolor. Si se dan cuenta, Jesús, desde que sale desde Getsemaní hasta que llega a la cruz, prácticamente no dice nada. Desde que sale de Getsemaní hasta llegar a la cruz, prácticamente no dice nada. Pero ¿cuánto nos predica su silencio, verdad? El silencio en medio de una tribulación, ya saben, es una marca de un crucificado. Jesús en medio de la cruz no se bajó a aquellas personas que le estaban injuriando, no siguió con los insultos que a él le decían, solamente clamó al Padre. Dios mío, Dios mío. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué haces cuando viene la tribulación a tu vida? ¿Te bajas de la cruz o pides al Padre? Aleluya. Por eso, hermanos míos, si estás crucificado, tienes que decir como el apóstol Pablo, esta leve tribulación. Mire, no hay escarnio más injusto sobre un justo que el que fue crucificado hace más de 2000 años. Y a él le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Qué nos dirán a nosotros? Y qué mal hemos interpretado la cruz, ¿verdad? Qué mal han interpretado la cruz, ¿verdad? Le injuriaban, él no había hablado nada, le escupieron, le azotaron y le decían, bueno, ¿no decías que ibas a reedificar el templo en 3 días? ¿No eras capaz de derribar el templo y reedificarlo en 3 días? Qué mal se interpretó, ¿verdad? Qué mal se interpretó. No entendieron que hablaba de su propia vida. Sacamos, hermanos míos, constantemente textos fuera de contextos para poder bajarnos de la cruz. ¿Saben? Este ladrón utilizó palabras que Jesús había dicho en Juan capítulo 2. Pero ¿saben lo que hizo? ¿Saben?
no entenderlas. Y así nos pasa a nosotros, hermanos míos, cuando tenemos tribulación, malinterpretamos la palabra del Señor. Pero qué diferente, ¿verdad?, aquel ladrón de la derecha, ¿verdad? Qué diferente, ¿verdad? Le dice, ¿no temes a Dios aún estando al borde de la muerte? O sea, un ladrón le dice, bájate de la cruz, y el otro le dice, vamos a ver, ¿no temes a Dios aún estando en el borde de la muerte? Y le dice, Señor, acuérdate en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Lo recordáis? ¿Y qué le dice el Señor? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos míos, este hombre le vio, hermanos míos, ensangrentado. Este hombre le vio con una corona no de oro. Este hombre le vio con una corona de espinas. Este hombre le vio prácticamente desnudo, todo su cuerpo en una llaga, hermanos míos, debilitado le vio al Señor. Pero ¿qué vio en la cruz? Aleluya. Que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es que pasa algo, es que hay personas que necesitan ver al Señor con corona de oro, con vestiduras reales, para confesar que Él es su Rey. De otras palabras, hay veces que vemos que necesitamos, hermanos míos, ver todo conforme nosotros queremos. Pero gloria tenga el nombre del Señor, que hay personas, aleluya, que aún viendo su sangre, viendo su debilidad, reconoció, hermanos míos, su realeza, su poder. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. ¿Qué necesitas, aleluya, del Señor? ¿Acaso no ha hecho ya tanto por ti? Amén. ¿Cuántas veces nos bajamos de la cruz? A veces necesitamos ver al Señor con corona de oro. Que me defienda, como le esperaba Judas. Que sea un libertador de todas sus prisiones, de todas sus maldades. El Evangelio es morir en una cruz. El Evangelio es poner la otra mejilla. El Evangelio es que si a alguien le hace falta una capa, mejor dicho, si a alguien le hace falta andar con él una milla, ve con él dos. Esto es el Evangelio, hermanos míos. Y si os anuncian otro evangelio, os engañarán. El diablo no está interesado, hermanos míos, en que aprendamos la Biblia, que es bueno, que aprendamos coros, que es bueno. Su mayor motivación hacia tu persona es, bájate de la cruz. Aleluya. Bájate de la cruz. Aleluya. Bájate de la cruz. Tendremos 1001 tentaciones de estas. Bajar de la cruz. Saldrá del local hoy y será cuestión de poco tiempo en que venga alguien y le diga, bájate de la cruz. Seguramente no se lo dirá con estas palabras, pero el diablo es muy sutil, que el Señor lo reprenda. Amén. Y querrá quitarle esta gloria que hemos recibido en el culto. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Por favor, que no les engañe. Quédense crucificados. Oramos, Iglesia del Señor.